Hola a todos, yo soy María, bienvenidos a mi canal y hoy vengo a hablaros de cómo hacer el TFG en una universidad alemana. Missing someone. Love with all your heart. Missing someone. Bueno, pues como muchos sabéis, yo he estudiado en una universidad alemana durante 2 años y he hecho el TFG allí. Durante este tiempo me he dado cuenta de que el proceso del TFG en Alemania, o por lo menos en mi universidad de allí, es diferente al proceso en España. Y creo que este vídeo puede ser interesante para las personas que se plantean estudiar allí, tanto si es una doble titulación como si queréis hacer la carrera directamente allí, que sepáis un poco cómo va o por lo menos cómo se hizo en mi universidad. No quiero generalizar porque es que no sé si mi situación es por mi universidad, mis tutores, etcétera, o si es algo general de Alemania, pero bueno, yo voy a contar mi experiencia por si a alguien le interesa. En Alemania el TFG no se llama TFG, se llama Bachelor Thesis. Bueno, realmente la llamo así porque yo la he hecho en inglés, todo el proceso ha sido en inglés, no sé exactamente cuál es el nombre en alemán, pero bueno, es como la tesis de tu grado, ¿no? Y allí se divide en dos partes. Está el Bachelor Project y la Bachelor Thesis. Digamos como el proyecto de tesis y la tesis en sí. Antes de explicar qué es cada cosa, quiero decir que he notado que la mayoría de guías y de normas de cada tesis depende mucho de tu supervisor. Yo creo que en España, si no me equivoco, está todo más regulado, todo el mundo tiene que seguir como las mismas reglas, el mismo número de palabras, etc. Pero en mi caso está muy influenciado por lo que quiere tu supervisor, cuántas palabras quiere que escribas, cómo quiere que hagas el proyecto. No hay tantas cosas como reguladas, no teníamos mucha información de pues cómo tenía que ser el formato, de cómo tenía que ser la portada, para nada, era bastante libre en ese sentido, solamente tenías que seguir las instrucciones de tu supervisor. Perdón si este vídeo es un poco una cosa por aquí y otra cosa por allá, porque es que no me he hecho un guión, pero bueno, os voy a ir contando las cosas que se me ocurren. Lo primero que hay que hacer es pensar en un profesor de tu carrera que quieras que sea tu supervisor, tu advisor para la tesis. Y tienes que elegir dos, tienes que elegir un primer supervisor y un segundo supervisor. Primero hay que elegir el primer supervisor y el segundo pues puede esperar un tiempo, no hace falta que lo elijas desde el principio. Entonces tú eliges a tu primer supervisor y piensas ideas, puedes tener, bueno, yo tuve una llamada con él, le expliqué un poco qué ideas tenía, él me dijo más o menos lo que pensaba, fui investigando, no sé cuántas llamadas llegué a tener con él, a lo mejor 4 o 5. No sé si llegaría a 5, la verdad es que no muchas, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, mientras estaba pensando en la idea, pensando en cómo hacer el proyecto de tesis. Y el proyecto de tesis no es un resumen de la tesis, porque realmente el proyecto lo haces antes que la tesis. Lo dice su propio nombre, ¿no? Explicas pues de qué quieres hablar, por qué crees que es importante hablar de ello, cuál es tu pregunta de investigación, tu research question, o sea, qué es lo que quieres averiguar con esta tesis, cuáles son tus hipótesis, qué metodología vas a usar, las ventajas y desventajas de cada método, un poco el esquema de tu tesis, cómo lo quieres estructurar y como cosas así. Y me parece muy curioso que depende del profesor este proyecto tenía que ser más largo o más corto. Con mi profesor mi proyecto de tesis eran 5 páginas y ya está, mientras que había otra supervisora que eran de otras amigas mías que les obligaba a hacer 10 páginas. Entonces esto depende un poco de cada uno, no era algo así como súper oficial, simplemente era para que tú se lo dieras a tu supervisor, lo leían y te decían ok, puedes ir para adelante y hacer la tesis o no, esto no está bien, tienes que corregir algo, etc. Entonces se hace para eso, se hace para que pues, el supervisor vea que tu tesis tiene sentido y que la puedes realizar. Yo durante ese tiempo sí que estuve en contacto con él, le planteé mis ideas, él me fue corrigiendo y al final hice el proyecto de tesis y se lo entregué. No era nada en detalle, había empezado apenas la tesis a buscar información teórica, era muy por encima lo que quería hacer, pero no entraba en detalle en cómo iba a hacer cada cosa. Le pareció bien, lo leyó, me dijo que sí, que lo presentara, tu supervisor te lo aprueba. Una vez tienes el proyecto aprobado, tú tienes que rellenar como un contrato que pone pues cómo se va a llamar tu tesis, qué día quieres empezarla y todo eso, junto con una descripción corta de tu tesis y se lo mandas al Prüfungsamt, que es como la organización que se encarga de
darte el ok de verdad oficial para hacer la tesis. Y a partir del momento en el que ellos lo hacen, tienes 9 semanas para hacerla. O sea, realmente son 11 porque una vez tú lo pides pasan como 2 semanas y después de esas 2 semanas ya te lo aceptan y pasan 9 semanas. Bueno, es un lío, pero en total son 11 semanas que tienes para hacer la tesis y te mandan un papel a casa con la fecha límite para entregar la tesis. A esta organización no hay que mandarle el proyecto, eso simplemente es para el supervisor, para que te lo apruebe. Yo no se lo mandé, simplemente les mandé una pequeña, muy corta descripción de la tesis. Entonces, a partir de ahí, tú empiezas a trabajar solo o sola, no tienes mucho apoyo, porque además yo lo hice en la época en la que mi supervisor se fue de vacaciones, porque todo agosto él estaba de vacaciones, entonces tampoco podía preguntarle nada. Y otra supervisora de mis amigas también les decía que ella no lo iba a mirar hasta que fuera la versión final, porque si no era como que ella se lo estaba haciendo. También mi supervisor decía que no lo iba a mirar antes de que fuera la versión final, porque tiene muchos que mirar y no tiene tiempo de leerlos tantas veces. Entonces es así, por lo menos en mi universidad y las personas que yo he visto, una vez tienes aprobado el proyecto, tú por tu cuenta haces la tesis, tal vez puedas preguntar alguna duda de alguna cosa en concreto por email a tu supervisor, tal vez puedas tener alguna llamada y seguramente sí que puedas hacer algunas preguntas, depende del supervisor que tengas, pero no están dispuestos a leer mucho texto, no están dispuestos a leerse toda tu tesis antes de la fecha oficial, de que sea el final del todo. Tenéis que estar preparados para eso, para hacerlo vosotros solos, como mucho preguntar cosas específicas, pero no van a estar leyéndose vuestra tesis y diciéndoos cambia esto, hazlo así, hazlo allá. Así fue, yo no pregunté absolutamente nada a mi tutor, ya lo he entregado. Ayer entregué las copias físicas, que ahora os explicaré las copias físicas y todo eso cómo va. Pero eso, simplemente lo hice yo sola, lo puse todo en el formato que a mí más me parecía, porque tampoco tenía mucha guía de ni fuente ni nada, o sea, yo lo hice como quise. Y ya está, y ya lo he entregado. Entonces, cuando ya lo tienes definitivo, tienes que subir al Aulis, que es el sitio como el aula virtual de mi universidad, tienes que subir el documento definitivo, luego tienes que mandarle una copia por correo a tus 2 supervisores y luego tienes que mandar 3 copias físicas a Alemania. Si estás allí, perfecto, si estás en España, pues lo tienes que mandar igualmente. Tienes que mandar 3 copias físicas impresas, junto también con una captura de pantalla del archivo subido a Aulis. O sea, tú haces una captura cuando lo subes para que se vea que fue subido y a qué hora. Y también lo incluyes impreso en el paquete y lo mandas a Alemania. Y bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, luego lo explicaré o meteré algún clip por en medio, porque esto ha sido un poquito improvisado. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque no he sido guiada durante este proceso. Yo he hecho las cosas como a mí me han parecido, pero no estoy segura de si es la mejor manera de hacerlas. Me hubiera gustado tener un poco más de ayuda en este proceso. Puede que dependa mucho de a qué universidad vayas, de qué supervisor tengas, etc. Pero bueno, esta es mi experiencia. No ha sido una experiencia muy estresante. Bueno, las últimas semanas sí que lo fue, pero he ido poco a poco haciendo cada parte y ha sido un proceso largo, ha sido un proceso tedioso, porque al final me di cuenta de que tampoco me apasionaba tanto el tema del que estaba haciendo la tesis. Entonces me hubiera gustado elegir otro tema, un tema que a lo mejor me tocara más personalmente o que me gustara más, pero bueno, el tema que elegí tampoco estaba mal. Así que nada, pensaros muy bien el tema, dadle muchas vueltas, yo os recomiendo que hagáis algo que de verdad os encante y que tengáis bien claro qué es lo que queréis hacer. Yo he ido un poco más improvisando cómo voy haciendo cada parte, incluso a veces he cambiado una parte entera y he dicho, pues así no lo quiero hacer, lo voy a cambiar. Si lo tenéis todo mejor pensado desde el principio, creo que es más fácil. Y nada, creo que estos son todos los consejos que os puedo dar. Cruzo los dedos por sacar buena nota o por lo menos aprobar la tesis. Eso es todo. Como siempre, podéis seguirme en las redes sociales que están aquí abajo. Espero que tengáis un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.